Bueno, a ver si esto por ahora no hace ningún vídeo especial. Igual no funciona. Sí, ¿no? Bueno, pues gracias a Ortatar por contar conmigo para esta jornada, no para otra, que implica como una especie, digamos, de desplazamiento extraño, una dislocación del tiempo y del espacio, porque en realidad ahora mismo debemos hacernos la idea de que estamos realmente en el viernes 22, ¿de cuándo, por cierto? Porque esto es de octubre, es que ya tengo pasado volando, el 22 de octubre, y que de pronto todo este mes que ha transcurrido desde entonces, pues en el fondo es una ficción, un malentendido. Ciertamente fue realmente un auténtico drama y uno entonces se da cuenta cómo, si me permitís, ¿no?, de todo lo inteligente que se nos supone con un currículum que tan amablemente se ha expuesto aquí, con todos los honores y todos los privilegios, y claro, y entonces, digamos, cuando vas al mostrador de Iberia, tú le explicarías todo el currículum. Yo he escrito esto, esta perspectiva que de una forma u otra implicaba, y además no lo hubiera apreciado aquella mujer que en el fondo no sabía cómo quitarse de encima a una serie de gente que tenía que llegar desesperadamente a Pamplona. Uno tenía la impresión de que en Pamplona había algo súper importante, porque la gente suplicaba. Yo creo que todo el mundo venía a las jornadas. Aquella especie de ansiedad que movía a tanta gente a suplicar, como sea, una forma de llegar a Logroño, que la gente no quería llegar a Pamplona, quería llegar a Logroño, donde sea. Claro, en general yo creo que había gente que tomaba billetes para Santiago de Compostela, porque estaba en el norte, pero ciertamente me daba la única alternativa al autobús que me dejaba aquí en torno a las 2 de la mañana, entonces yo dije que, hombre, que era un poco justo, hombre, que 10 minutos siempre se espera, pero hasta las 2 era poco probable que fuéramos a ir esperando. Pero ciertamente me supo muy mal y me puso de muy mal humor porque sí me apetecía, y además es que no fue solamente, de hecho, todo el día había sido toda una especie de gincama apoteósica que implicaba una especie, digamos, de movimientos casi espasmódicos de un sitio a otro, de Barcelona a Madrid, Madrid, Talavera de la Reina, en un coche que nunca lo olvidaré, un coche pequeño con una sola marcha, que implica, digamos, descubrir todo, o sea, digamos, descubrir que era lo que conducir a 120 con un auto de choque. Es y entonces, todo eso lo cuento básicamente para que sepan no, ¿por qué no? Para pensar en voz alta acerca de lo que significan nuestras virtudes académicas o intelectuales cuando de pronto se enfrentan con lo que hay, que no tiene que ver nada con esto y que únicamente nos permite ser quienes somos cuando de pronto pues, encontramos, como en este caso, gracias a la asociación y a Aitor, pues un público se toma la molestia de escucharte un rato y descubrir algo con una cierta coherencia, que no tendrá nada que ver con lo que estará ahí fuera, que tiene que ver con vuelos suspendidos, con coches con una sola marcha y con 30.000 cosas, algunas de ellas incluso tristes. Pero es importante que tengamos presente eso, ¿no? Porque en el fondo, si tuviéramos que definir lo urbano, de alguna manera se parecería mucho más a la experiencia del aeropuerto de Barajas intentando sobrevivir a una cancelación de vuelo que no a lo que por aquí podemos ver desplegándose, que es una serie de personas por la expectativa que espero que se vea cumplida de un discurso inteligente, pertinente, adecuado. Pero lo que hay ahí fuera es otra cosa. Y justamente esa pregunta de qué es lo que hay fuera, pues es lo que debería provocarnos una cierta parálisis, porque es difícil de resumir y descubrir, puesto que consiste en un amontonamiento poco menos que infinito de microacontecimientos, entre los cuales no existe ninguna vinculación que no sea la del azar, o acaso donde el azar encuentra su capacidad para constituirse en una técnica institución, ¿no? Entonces, únicamente para poder empezar por algún sitio y aprovechando la presentación, pues sí que les diré que es verdad que me alegra mucho que alguien recuerde el trabajo que hice sobre las fiestas, sobre la Bajaica del Puy en Estella, en Lizarra, ¿no? Porque fue un trabajo, una cosa que hice en el 87, hace muchísimo tiempo, y es curioso, ¿no? Cómo en el fondo uno siempre acaba volviendo de alguna forma a lo que han sido sus orígenes, incluso en el plano, digamos, de la escritura más o menos académica. Y aquel trabajo era esencialmente un trabajo relativo a cómo se producen las apropiaciones del espacio público en contextos festivos por parte de las peñas, que en efecto, coincidiendo con las fiestas, las hacían suyas las calles, y hacían las suyas calles en una clave que implicaba una especie de usurpación aparente de lo que era el hipotético control que sobre esas calles ejerce la administración, que de pronto pasaban a quedar bajo su jurisdicción. Y más explicaba eso, ¿no? Claro, que de pronto
explico de una forma resumida el tema, pero era básicamente que de pronto las autoridades, la Guardia Civil entonces todavía y tal, todo el ayuntamiento en pleno con los albaceas y la banda de música, subían a la Bajaica, digamos, subían a la Virgen del Puy para rendirle culto y tal, y hacer una misa. Hostia, cuando bajaban, lo que se encontraban era una especie de muchedumbre de mamarrachos más bien alterados y mayor parte de todos bebidos, que además se repetían, se limitaban a repetir de una forma poco menos que obsesiva una única canción, que es que trabaje la Guardia Civil, que nosotros hemos trabajado. Entonces, de hecho, eran horas enteras, porque la comitiva digamos, lleva a cabo el itinerario durante varias horas, 2 o 3, repitiendo eso. Entonces se trataba básicamente de que ese grupo de desarrapados, que de una forma tumultuosa y desordenada ocupaba la calle, interrumpía lo que era el fluir natural de la comitiva oficial, que intentaba recuperar lo que ya no volvería a ser suyo, que es el ayuntamiento, que en efecto quedaba de una forma u otra ocupado incluso con K por parte de las peñas que desalojaban, cuando menos durante el periodo festivo, a las autoridades. No les diré lo que supuso volver a encontrarme con esas fiestas, pero les puedo asegurar que me pareció patético, porque únicamente, y perdónenme, en este no era el tema, pero es difícil no pensar que dice mucho, ¿no? Ahora, lo que yo vi fue básicamente a la Corporación Municipal, a la Guardia Civil, en los albaceas, la banda de música tal, bajando por tal, y de pronto pues toda la muchedumbre aquella de jóvenes exaltados, hostia, algunos iban digamos, de tasca en tasca con un colchón al hombro, que es una cosa que me parecía conmovedora. Bueno, igual que como aquí, supongo, pero en todo caso, claro, para un catalano, digamos, que como si fuera suizo, pues en el fondo siempre sorprende un poco. Pero es verdad, entonces, fíjense lo que da que pensar, ¿no? El mundo había cambiado, estaba claro. De pronto la comitiva, no sé quién era la comitiva, pero el alcalde, pero en este caso la alcaldesa, y toda la comitiva y todo lo que sería la corporación municipal, no sé si también la Guardia Civil, lo que hacían era bailar delante. Iban vestidos de mozos y mozas y estaban básicamente bailando delante de la comitiva que no contenía a nadie. Lo que era tremendo es que no había nadie más que ellos. Ellos el guardaespaldas. Bueno, o sea, era pavoroso. Es decir, la imagen en 20 años se había cambiado y los únicos que impedían ritualmente el paso de las autoridades eran las autoridades, vestidas de mozos, que llevaban a cabo una suerte de parodia, bastante lamentable, no dejen de ser los guardaespaldas, que además se veía claramente que lo eran, con la que pegamos una bolsa extrañísima al lado y tal, todos bailando, una cosa. O sea, era un espectáculo tremendo, pero que daba cuenta de que el efecto de cómo una fiesta podía haber acabado por ser absolutamente monitorizada y convertida en su caricatura. Atención, si eso quieren que se entienda en términos de un fracaso, fracaso de la tradición, que en efecto había sido objeto de su propia parodia y de su apropiación por parte de aquellos contra los que la tradición iba, puesto que en el fondo lo que la fiesta escenificaba era un auténtico golpe de Estado, o mejor dicho, es la declaración de un estado de excepcionalidad festiva que implicaba que durante unos días reinaba la anarquía en las calles, entendiendo la anarquía, por supuesto, en el sentido más propio, como la forma superior de orden, puesto que lo que llamamos anarquía, el orden festivo, era un orden, no era otra cosa más que una especie de apoteosis de la autogestión generalizada, como ocurre con las fiestas. Cuando digo anarquía, lo digo en el sentido más noble de la palabra, del que el poder político, literalmente, ha desaparecido. ¿Por qué ha aceptado desaparecer? Claro, aquí vienen las lecturas, las interpretaciones, ese tipo de ritos de rebelión de los que todas las sociedades conocen ejemplos, todas. Esa especie de inversión simbólica en que los dominados pasan a ser, no los dominadores, sino los que ocupan los lugares de poder y hacen suyo el control sobre el espacio social. Claro, ¿cómo lo quieres leer? Puedes leerlo como una suerte de concesión que las autoridades hacen para que de pronto durante unos días, como si fuera una vacuna, se inyecte una dosis controlada de una cierta sustancia que podría ser peligrosa y que gracias a esa dosis controlada queda de una forma u otra exorcizada. Hombre, se puede ver así. Hombre, pues también se puede ver de otra forma muy distinta. También se puede ver como una oportunidad en la que básicamente la gente, en este caso las peñas, le advierten a quien corresponda que esto lo hacen unos días al año, pero cuidado, que no se pongan tontos porque cualquier día pueden hacerlo todo el tiempo. Claro, esto depende de cómo se quiera mirar. Pero en efecto, lo que hay ahí, que es lo que defendía en efecto cuando nos encontramos en aquellas jornadas en las que expuse, claro, que ahí básicamente es esa especie de, digamos,
como llamaremos, de descarga de energía permanentemente disponible, que regularmente se despliega y lleva a cabo una acción sobre el espacio, que lo transforma, que lo convierte en otra cosa. Es claramente la fiesta lo que se puede definir por la capacidad que tiene de cambiar los espacios, cambiar los escenarios, sus sonoridades, sus luces, todo queda de una forma u otra transformada por esa energía que se ha desencadenado. Y una energía que podría hacer cualquier cosa, que da forma a lo que no tenía, puesto que en efecto genera una identidad donde no había más que una pura dispersión, pero donde al cabo de un tiempo desbarata esa misma identidad para convertirla en algo parecido a un magma, a un protoplasma. Ahora, yo no sé, uno puede ir a las fiestas básicamente para proclamar su identidad, pero eso es al principio, al final te das cuenta de que ha sido perderla. No sé, al menos yo, mi identidad al cabo de al cuarto gin tonic ya...